Vamos a empezar en unos momentos. Mientras están esperando, por favor, asegúrense que funciona su equipo de Zoom, su audio, su micrófono, también la cámara. Así es que mientras tanto, vamos a añadirles como panelistas. So while we're waiting, if you can check to make sure that all of your equipment works, make sure your camera is working by using Zoom, audio, microphone, all of these great things. All right, so ¿por qué no empezamos? Let's get started. We're going to start. Esta sesión tendrá interpretación disponible simultánea. Y primero les pedimos que si pueden cambiar sus nombres, sus pronombres, para que cuando tengamos conversaciones podamos usar lenguaje que sea respetando nuestras identidades. So I'm asking everyone if you can include your pronouns in your names. Por favor de incluir sus pronombres en sus nombres. Hay instrucciones aquí en la pantalla para cuando tengamos conversaciones, podamos hablar unos con otros de manera que es afirmativa y respetuosa. And then, let me actually go back. So, esta sesión tendrá interpretación. Y si me permiten un momento, voy a compartir una diapositiva con esa información para que tengan las instrucciones disponibles. Así es que tenemos a nuestra intérprete Elizabeth que nos está ayudando hoy. So we have our interpreter today, Elizabeth. Tenemos a Elizabeth ayudándonos con la interpretación. No pueden ver mi pantalla, ¿cierto? You guys can't see my screen, right? Yeah. You could? Now we can't. Okay, but before you could. Yes. Perfect. Sorry, y'all. Perdón. Ok, entonces para activar la interpretación, to activate interpretation, abajo tendrán un globo, un icono de globo. Si oprimen ahí pueden escoger el idioma en el que prefieren escuchar la sesión de hoy y participar. Elizabeth estará traduciendo para nosotros. Gracias, Elizabeth. So at the bottom of your screen, you should have an Al pie de su pantalla debe haber un icono que se parece como glóbulo. Puede hacer clic allí y seleccionar el idioma que prefiere para escuchar la conversación de hoy. Y puede cambiar durante la sesión. Les voy a dar un minuto a hacer esto mientras cambio de pantalla. Okay, so welcome, and for today's objective. Bienvenidos, y para los objetivos de hoy vamos a compartir cómo son los servicios multilingües. Vamos a discutir los fundamentos del lenguaje, justicia y personas viviendo con VIH, aplicar los principios de la justicia y lenguaje en el trabajo de poner fin a la epidemia. Y debo presentarme. Me llamo Judith Montenegro, soy directora del programa de Latinos en el Sur.
y estoy unida en la tarde por mis colegas. José, dele unas palabras al grupo. They or he pronouns. Bueno, soy José Romero y uso los pronombres él y ella y soy director del programa de Latinos. Gracias por unirse. Y quiero agradecerles a todos que están uniendo en Facebook. Hola, mamá. Vamos a comenzar con definiciones breves de qué es la interpretación. Muchas veces cuando hablamos de esos temas, hablamos de interpretación y otra forma de trabajo de lenguaje que es la traducción. Y queremos definir ambos para que más adelante estemos usando la terminología correcta cuando solicitamos interpretación, sabe qué es, y cuando selecciona traducción, sabe qué es. La interpretación es la transmisión verbal o visual en tiempo real de un lenguaje de fuente a un lenguaje de enfoque sin añadir o reducir o cambiar el contenido, y eso se puede hacer simultáneamente o consecutivamente. Entonces, la sesión de hoy, Elizabeth está ofreciendo interpretación simultánea. Pero si estuviéramos con interpretación consecutiva, que a lo mejor algunos de ustedes han experimentado o han ofrecido, es cuando una persona habla por algunas frases y después otra persona lo repite en otro lenguaje. Y lo clave aquí es que no estamos modificando el contenido ni agregando al contenido. Estamos compartiendo exactamente lo que dice la persona de acuerdo a lo que están diciendo. Y aquí está la información en español. Ahora tenemos traducción, que es la transmisión escrita de un mensaje. Eso sería con documentos, rótulos, los volantes o materiales de promoción. Es traducción de la palabra escrita de su fuente original al lenguaje preciso. Esas son las diferencias. So here we have, Ok, aquí queremos hacerles la pregunta si podrían decir de dónde están uniéndose y también añadir qué palabras o imágenes te vienen a la mente cuando piensas en lenguaje de justicia del lenguaje. Puede ponerlo en el chat. ¿Quiere ponerlo en Mentimeter? Yes, this will Esto stop your screen share. va a parar su compartir de pantalla. Si vaya a menti.com y usan el código 8334313, puede entrar las palabras que le vienen a la mente cuando piensa de justicia del lenguaje y lo puede poner aquí o en el chat. it looks like being PC or politically correct when speaking, writing, also having info available in many languages. Ser correcto políticamente cuando está hablando, escribiendo y también tener información disponible en varios lenguajes. Divertido, múltiples lenguajes. Ser diversos. Entendemos divertido, lenguajes múltiples. Siendo diversos. Apretar 2 para inglés.
Creo que es una solicitud de Zoom, pero sí se trata de poder hablar y seleccionar el lenguaje con lo cual quiere comunicarse. Agradezco ese comentario. Y también lo que dijo Eduardo de hablar, escribir y entender diferentes registros. Gracias a todos por añadir algunos apuntes. Lo vamos a mantener en mente y vamos a volver a estos puntos más adelante porque hay muchas percepciones cuando pensamos de justicia del lenguaje. Han añadido otras cosas, inclusive sí. Yo tengo otra pregunta que quiero plantearles. Lo voy a compartir con ustedes si puede poner en el chat o comentario en Facebook. Soy intérprete y he trabajado como intérprete en el sur por varios años ahora, desde 2015. Y una cosa que siempre pedimos es quién es su ancestro de justicia del lenguaje, porque se trata de formar comunidad y saber a quién podemos dirigirnos cuando tenemos que depender de otras personas como apoyo. Así que si quieran compartir quién es su ancestro de la justicia del lenguaje, siéntense listos, libres de ponerlo en el chat. No sé si Judy quiere, voy a compartir y nos voy a llevar a la próxima porción. Queremos centrarles en la historia de ese trabajo. Hay trabajadores de justicia del lenguaje en cada estado, en el sur, el país y en todo el mundo. Hay personas que se han comprometido a crear comunidades intencionales de aprendizaje donde podemos comunicarnos libremente y tenemos esa cita del centro de Highlander aquí en el sur que nos dice un poco más de qué significa justicia del lenguaje. Lo voy a leer. El lenguaje es personal, visceral y poderoso. Está ligado a nuestras tierras y a nuestros cuerpos. Cada vez que abrimos la boca para hablar con nuestros acentos y dialectos, nos identificamos y traemos todas esas cosas con nosotros. Cuando nos reunimos para tener conversaciones difíciles, es importante que seamos capaces de expresarnos en el lenguaje que transmite más plenamente la profundidad y la maíz de nuestras esperanzas y frustraciones. Esto nos lleva a lo que están compartiendo de ser un espacio inclusive donde hay múltiples identidades y por eso es tan importante tener incluido varios lenguajes. Y por eso quisimos arraigarnos con ese legado que nos viene de Highlander, que ha estado capacitando a intérpretes por muchos años. Y cuando nos ponemos a pensar sobre justicia del lenguaje y nosotros como yo que vivimos con VIH, podemos pensar en los años iniciales de la epidemia y la pandemia, en los años 80, y nos fascina esa gráfica que creo que lo encontré en un boletín del norte de Texas en los años 80 y me fascina porque hace la pregunta que ¿cómo nombra a una persona con discapacidad? Una persona. Y se trata de poner persona primero, lenguaje que pone primero a la persona. En los años iniciales de la epidemia, las personas fueron ah, representados como su diagnóstico, solo fueron conocidos por su diagnóstico. Entonces, defensores conociendo y viviendo y apoyando. Dijeron, queremos poner la humanidad primero. Entonces, cada vez que va a hablar con alguien, va a poner la persona primero. Es persona que X, Y o Z. Esa es una persona que X, Y, Z. Entonces, comienza con el hecho que son personas y lo que sigue, sigue. Y esto
Es una filosofía que nos llevó a lo que defensores en los años iniciales llamaron los principios de Denver. Esos principios de Denver trataban de recoordinar y reimaginar la atención de salud, donde estábamos adelantando nuestro trabajo. Tenemos esa gráfica del proyecto de bienestar, The Well Project, donde hablan del estigma lingüístico y cómo los principios de Denver nos ayudan a enfrentar esto. En esa gráfica podemos ver ejemplos comunes de lenguaje preferido que a lo mejor hayamos encontrado en el... mi perdón. Unos ejemplos son cosas que escuchamos aún hoy en día. Scott Hastings, el encargado de frontera, lo usa frecuentemente cuando hace referencia a inmigrantes que han sido detenidos, que tienen VIH, una persona infectada con VIH. Y cuando usamos el lenguaje que pone la persona primero, persona viviendo con VIH, ese modelo que compartimos, la persona que XYZ. Entonces, queremos enfatizar esa parte de centrar la humanidad de las personas. Y parte de mi propia práctica de justicia es ser muy intencional de nombrar colaboradores y crear puentes entre diferentes personas. Entonces, hoy tenemos un video de una colega en el Instituto de Justicia y Lenguaje, se llama Gloria Delgadillo, y ella estará hablando de la justicia de lenguaje. Gloria es fundadora de Comal, que es un colectivo de justicia y lenguaje de Comal. Vamos a poner el enlace ahí para identificarles. Eso es una colectiva de justicia y lenguaje en Texas, con lo cual pueden trabajar y contratar y tener conversaciones como estas. Ahora le voy a dejar a Gloria decir con su propia palabra sobre justicia y lenguaje. Creo que necesito compartir con el audio. Un momento. Gloria Delgadillo, de Her. Creo que acceso al lenguaje y justicia del lenguaje requiere ser intencionales de la palabra que usamos y ser intencionales con el proceso y tomar el tiempo de asegurar que estamos creando lo mejor que podamos crear. Aquí en el norte de Texas, somos el primer colectivo de justicia y lenguaje en el área y yo me pongo a pensar de un potencial infinito de poder crear movimientos y relaciones, confianza con otras personas. Y creo que en cualquier capacidad de organizar o ofrecer servicios hay que tener confianza y una relación establecida, y no se puede hacer eso sin poder comunicar unos con otros. Y cuando hablo de la potencial, ahora podemos traer a las personas como su ser completo y compartirse con el lenguaje que prefieren. Hay ciertas cosas que yo siento más como de compartir solo en español, y hay algunas historias con las cuales siento más conectada en un lenguaje específico. Y quisiera poder usar mi palabra propia en vez de tener a otra persona interpretándome. Y para personas que hablan español, que están participando en el instituto, todo lo que tienen que ofrecer, hay un potencial infinito de formar relaciones, movimientos y solidaridad y hacer el trabajo que hay que hacer
de ese trabajo interseccional. Indeed. So language justice is about Justicia del building lenguaje se infinite trata de potential. crear So potencial thank you, infinito. Gloria, Muchas for gracias, sharing Gloria, those por words. compartir esas I'll be posting the palabras. link to Voy a COMAL poner un in the enlace a chat. Conal Judith, the en el floor chat is y ahora yours to share. Judith tiene la palabra. Give me 1 second while Un segundo mientras. it's not letting me do it. Eso no es lo que quise compartir. No, I got it. I just clicked the wrong button. Hice clic en el botón equivocado. Okay. So I did want to share Y quise compartir con ustedes que mucho trabajo que estamos realizando como proveedores de salud está en torno al trabajo obligatorio, que hay leyes federales. Estoy compartiendo algunas acá. Y tener acceso de lenguaje es un derecho de atención médica. Y algunos puntos que queremos realzar es que existen casos y leyes de la Corte que prohíbe discriminación y han incluido lenguajes sobre discriminación de edad, país de origen, color, sexo, y después hubo un cambio con la ley de cuidado de salud, obligando intérpretes calificados y que eso viene libre de costo al cliente, pero sabemos que las leyes no siempre se trasladan a acceso y las leyes no implican calidad en cuanto a la atención que recibimos y lo que se está midiendo. Pero les quiero alentar y reconozcan que variedades de atención entre y errores entre médicos y sus pacientes llega a tener tiempo más largo en el hospital, más tiempo de estar enfermo. Y como dijo Gloria, tal vez entiendan algunas cosas que están diciendo. Yo soy bilingüe y posiblemente no quiera recibir mi atención de salud en inglés porque entiendo la terminología médica y mi cuerpo, mi biología en español. Entonces, en tener esas conversaciones, hay potencial de tener un malentendido y también hay menos satisfacciones de los pacientes cuando hay otras barreras del lenguaje. Y si consideramos, por ejemplo, pensando de la relación íntima que tenemos que tener con proveedores para compartir nuestra historia sexual, prácticas sexuales, que como nuestros cuerpos necesitamos de ellos y queremos expresarlo a a los proveedores. Entonces, las barreras del lenguaje están asociadas con menos educación de la salud porque no puedo recibir toda la información que necesito y hay interacciones entre médicos y pacientes que son malos o inadecuados y hay poca satisfacción. Así que cuando pensamos de cómo esas leyes federales y el lenguaje se presenta en cuanto a acceso a tratamiento, no es suficiente, porque sabemos que el lenguaje tiene un rol íntegro de cómo la persona experimenta la atención, sea su primera experiencia de llenar un formato en la recepción o los rótulos en el parqueo o conversaciones con proveedores de poder compartir sus pensamientos o preocupaciones y sigue también hasta el diagnóstico, el plan de tratamiento. Y podemos ver en eso es un visual popular que hemos incluido el lenguaje en una de esas barras, en particular porque hay identidades estigmatizadas como inmigrantes con limitada proficiencia con el inglés que hace más difícil tener acceso a la atención de salud. Y la manera de enfrentar ese tipo de estigma es usar
nombres escogidos, pronombres preferidos, usando lenguaje que pone a la persona primero. Y así creamos la seguridad que necesitamos con los proveedores y esperamos que los proveedores están conectando con los pacientes. Y más importante, que el paciente ve que los proveedores están haciendo un esfuerzo de comunicarse con ellos como miembro importante de la comunidad y usando la terminología adecuada. Voy a decir que en nuestra evaluación en 2015, que el personal de alcance de los hospitales compartieron que hombres latinx llegaron con un diagnóstico tarde de VIH y les trataron y dieron medicamentos, pero la persona compartiendo ese relato es que la persona diagnosticada con VIH pensaba que tenía una infección viral como influenza o gripe y si tomara la medicación estaría bien y después llegó al hospital nuevamente porque no entendió que la condición era crónica y mucho de eso se trataba del lenguaje usado en el espacio médico. Así que ese continuo de atención, de cuidado, impacta cuando incluimos al lenguaje, cómo las personas van a seguir con su tratamiento y cómo eso influye desmantelar la estigma. Perdón, no me di cuenta que está recortada mi pantalla. ¿Está mejor? Perdónenme. Yo lo pude ver. Ahora le doy la palabra a José. Yeah, so Judy was talking about Judy estuvo hablando de las barras antes de las barras y sabemos que esto es importante porque tiene un impacto en las vidas diarias de personas en este movimiento. Entonces quisimos realzar 4 partes interesadas eh, en cuanto al VIH y la justicia del lenguaje. Estos actores o agentes son personas viviendo con VIH. Esas barras impactan en nuestra salud y nuestros resultados y también las decisiones de incidencia, trabajadores del lenguaje. Hay intérpretes. ¿Cómo podemos tener acceso a ellos cuando tenemos las necesidades regulares y rápidas? Por ejemplo, que estamos escuchando a la realidad de la comunidad. Sabemos que hay una noche y hay que publicar algo el siguiente día y tener acceso y con relaciones intencionales nos permite hacer esto o crear una base de poder hacer funcionar todo eso. También los proveedores médicos. Muchas veces vemos una cadena de asociación entre el proveedor, el paciente y trabajadores, y esas identidades comienzan a unirse una vez que tenemos comunicación más saludable. Y quería invitarles, ¿cuáles son algunos valores que identifican para las personas aquí que vemos? Valores para personas viviendo con VIH, valores para organizaciones defensoras, valores para trabajadores del lenguaje y valores para proveedores médicos. Y voy a esperar a tener respuestas en el chat o podemos ver en Facebook porque sé que algunos están escuchando allí. Algunas ideas, ninguna pena. Veo compasión para todos y todas, apertura a otras culturas. Gracias por compartir esto en el chat.
colaboración. He escuchado en el Día de Conciencia sobre VIH, colaboración es moneda, es dinero. Y cuando nos ponemos a pensar de todos esos actores y dónde son los puntos en común de presión, donde podemos sostener el trabajo y continuar con el trabajo. Adelante con el siguiente dispositivo. Aquí quiero invitarles a compartir, pero quiero que sea más interactivo, de qué entienden en cuanto a amenazas y oportunidades con cada uno de estos actores. Por ejemplo, cuando pensamos de los valores que puedan compartirse a compasión, a apertura, también pensemos de amenazas que puedan estar afectando a personas viviendo con VIH. Y espero que todas pueden ver una amenaza puede ser estigma, un dedo arriba si están viendo eso. ¿Están viendo mi anotación? Yes, we can. Sí. ¿Hay alguna amenaza en cuanto a personas viviendo con VIH? Además del estigma, prejuicio. Tenemos el prejuicio, discriminación, ser maltratado o tratado de manera distinta. Ok, agradezco eso. Ustedes también pueden anotar aquí. Ok, están entrando. Ahí hay un corazón. Oportunidades. Si estigma o ser tratado distinto es una amenaza, ¿cuáles son algunas oportunidades para personas viviendo con VIH? Educación, vulnerabilidad de salud, diálogo abierto, programas como HAPWA. Quiero escuchar más de la vulnerabilidad de salud. Tal vez quiero saber más qué significa esto, pero me tiene programas como HAPWA, unidad ahí. Ok, así es que quiero que estemos pensando. ¿Cómo podemos ver justicia del lenguaje presente en las vidas y estructuras de diferentes roles? En cada uno de nuestros movimientos tenemos a diferentes personas jugando un rol distinto y justicia del lenguaje nos tiene mucho que ofrecer y así que podemos compartir algunas de estas para otras secciones. Cuando pensamos de organizaciones defensoras, cuando están enfrentando estigma colateral para el personal que trabajan en organización de VIH de la comunidad. También tenemos prejuicio, discriminación, algo más que quieran añadir en cuanto a organizaciones defensoras. Yo creo que uno puede ser financiamiento, en particular cuando reimaginamos cómo será el financiamiento en estos momentos actuales. Veo un futuro muy iluminado. Voy a poner esto como una oportunidad para todos. Un futuro muy positivo. Vamos a añadir en cada una de estas secciones un futuro iluminado. Lo vamos a nombrar. Ahora, trabajadores del lenguaje también son personas, primero. ¿Y cuáles son amenazas
a los trabajadores del lenguaje. Muchos pensamos de trabajadores del lenguaje como personas esenciales, trabajadores esenciales. Entonces, vulnerabilidades físicas de ser un intérprete es cansador y trabajo que desgasta. Gracias a Elizabeth, nuestro intérprete aquí. Vulnerabilidades físicas. Hay algunas oportunidades de realzar en cuanto a justicia del lenguaje o trabajadores. Falta de autocuidado emocional. Muchas veces hablamos de eso, estigma por asociación. Gracias por mencionar esto. Hay un comentario que aquí escuchan y aprenden mucho y lo que las personas están experimentando. Y eso aplica a proveedores de médicos, no de manejar sus emociones. Cuando están en situaciones de crisis y reacción a crisis, es muy importante. Aquí también vulnerabilidades físicas, también una desconecte entre la comunidad. Aunque son muchos proveedores fabulosos, hay pocos que pueden superar la brecha. Eso tal vez es una oportunidad de cerrar esa brecha de conocimiento. Disparidades de salud. Gracias por mencionar esto en el chat. Eso está presente en todos aspectos. Muchos que trabajemos en defensa o que nos hacemos trabajadores del lenguaje o proveedores, somos personas que hayamos experimentado discriminación y nos impulsa a trabajar en esos campos. Y eso sí es una disparidad de salud. Entonces, lo que deseamos con este tipo de herramienta es un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, FODA, y entender estos 4 elementos como un actor o un programa puede establecer un plan para siguientes pasos y continuar con el trabajo. Ahora vamos a hablar de siguientes pasos relacionados con poner fin a la epidemia. Entrego la palabra ahora a Judy y comenzar a usar siguientes pasos en el plan. Las anotaciones han sido guardadas. Voy a limpiar, puede regresar a la página principal. Un segundo. Ok, y ahora lo voy a limpiar. Ahora, adelante. Ahora hemos ofrecido algo de inicio para darles espacio de pensar y de justicia del lenguaje y pensar qué tipo de cosas podrían ser oportunidades en cuanto a la implementación en nuestra justicia del lenguaje y planes de justicia del lenguaje cuando pensamos de poner fin a la epidemia. Tal vez muchos de ustedes ya están familiarizados con los 4 estrategias y 6 indicadores de poner fin a la epidemia. Las 4 estrategias son diagnosticar cada persona con VIH lo más antes posible, tratar personas con VIH lo más rápidamente y efectivamente para sostener la supresión viral, prevenir nuevas transmisiones de VIH, incluyendo prevenciones como profilaxis, exposición y también responder rápidamente a grupos de casos para que puedan recibir el tratamiento preventivo y servicios lo más antes posible.
Y también hay 6 indicadores que corresponden con incidencia. Es la meta principal de cómo pensamos pensando de esto. Incluye de conocimiento del estatus, diagnóstico, vincular a tratamiento médico, supresión viral y cobertura por PrEP. Eso eh, es el marco de referencia de poner fin a la epidemia, cómo las cosas van a ser medidas, de dónde viene el financiamiento. Es como el plan básico para continuar en un diagrama. Y ahora lo que quiero hacer es abrir cada estrategia con sus indicadores correspondientes y así poder hablar uno por uno. Cuando pensamos cómo incorporamos justicia del lenguaje en este elemento, quiero escuchar de ustedes. Pueden entrar con sus ideas, usar la función de chat o pueden escribir. Todos son panelistas y así podemos tener una conversación rica. Y yo voy a dar un ejemplo. Conocimiento de su estatus de VIH. Eso requiere interacción con proveedores. Entonces, ¿cómo necesitamos tener esa interacción cuando pensamos de justicia de lenguaje? He incluido algunos ejemplos de ser responsivo culturalmente, afirmativo, usando lenguaje de persona que pone persona primero, usar pronombres y nombre escogido y tener recursos disponibles en múltiples lenguajes y para comunidades diversas. Entonces, cuando pensamos de diagnosticar y el diagnóstico, ¿cuáles son cosas adicionales donde podemos pensar qué significa en este paso de cómo vamos a lograr que la persona pasa por la puerta? ¿Qué necesitamos considerar en cuanto a justicia del lenguaje? Y siéntense libres de usar la función de chat. O José, no sé si tiene algunas ideas. Cuando estamos pensando de lograr un diagnóstico, ¿qué implica? Muchas veces es un pinchazo de dedo y llenar algunos papeles, pero en el camino va a encontrar muchas palabras y veo que Eduardo ha puesto mucha educación, en particular haciendo el diagnóstico entre VIH y SIDA. Eso es un elemento fundamental de justicia del lenguaje. Cuando estamos hablando del movimiento de VIH y SIDA, hace muchos años después, bueno, creo que fue 2 o 3 años después de VIH fue descubierto que se llamaba SIDA, que VIH llegó a ser un nombre. Gracias, Eduardo. Tomemos un paso atrás que mencionó José. Cuando nos ponemos a pensar de la interacción de una persona que llega a tener una prueba de VIH, parte del diagnóstico, ¿qué cosas podamos incluir en esa interacción específicamente que considera justicia del lenguaje como un valor mientras estamos ofreciendo el servicio? ¿Qué ideas le viene a la mente? Susie veo que escribió retención. ¿Cómo vamos a reclutar a alguien a recibir una prueba y después que mantenga una relación con el proveedor? Mucho de lo que estamos haciendo es dando inicio a la formación de una relación, porque llegan a compartir que posiblemente necesita prueba de VIH y Eduardo compartió tener un formato en el lenguaje correcto y un ambiente acogedor en la clínica con rótulos, diferente lenguaje. Eso sí, es imperativo cuando nos ponemos a pensar de justicia del lenguaje. Otras cosas
que podemos considerar es tener todo esto de antemano. Tenemos que tener todo el material traducido, el sitio web, medios sociales, todo eso tiene que estar disponible. Y también tener personal y voluntarios que son multilingües. Como dijo Eduardo, rótulos y es claro la navegación. Es fácil navegar una clínica sin tener que tener muchas interacciones con individuos que podrías sentir un poco intimidante, especialmente en una clínica nueva. O posiblemente es una situación que está causando ansiedad y cómo poder navegar en la clínica, en el espacio, asegurando que puedan llegar a donde quieren o necesitan llegar. Y una cosa que la comisión está trabajando en nuestros programas es tener una guía de estilo para que seamos consistentes y apropiados, que en cada lugar estamos usando terminología similar. Voy a seguir adelante. Ahora vamos a pensar del tratamiento en términos de conectar con atención médica y atención de VIH. Alguien tiene el diagnóstico, tiene la información que necesitan, recibieron sus resultados. Entonces, ¿cómo podemos incorporar el lenguaje de justicia del lenguaje en las interacciones que van a necesitar tener? Hemos creado un espacio donde las personas han llegado a la clínica o al proveedor, han recibido la prueba y los resultados, y ahora queremos asegurar que la información está explicada de una manera afirmativa y responsiva a la cultura, como dice Susie, construir y formar la confianza. Eso sí, es sumamente importante. ¿Y cómo podemos necesita mucha educación con respecto al programa Ryan White, enfatizando que el programa no mira estatus migratorio y ninguna información será compartida, toda es confidencial. Hay que asegurar que la gente sabe esto y asegurar que los colaboradores de referencia tienen planes de justicia del lenguaje. Yo soy muy aficionada del modelo de impacto colectivo porque creo que todos tenemos un rol de jugar y eso puede ser, por ejemplo, si estoy haciendo la prueba, pero necesito hacer una referencia, necesito saber que las personas con las cuales estoy haciendo referencia o a dónde estoy haciendo la referencia, tienen en marcha personas donde van a dar atención afirmativa, o no podemos mandar personas a centros que son transfóbicos o donde encontrarán discriminación. Queremos mandarles al lugar donde puedan encontrarse en comunicaciones efectivas y acogedores. Entonces tenemos que pensar nuestros colaboradores, no solamente interno es externo. Susie dice que siempre hay un programa que ayuda con costos de acuerdo a sus ingresos y recibiendo la información en el lenguaje que necesitan y que nuestras comunidades son representadas en los materiales. Y cuando pensamos de supresión del virus, cuando hablamos de las prácticas del lenguaje, tenemos que pensar y analizar si estamos asegurando que las personas tengan la información que necesitan, el lenguaje que necesitan y reconociendo que supresión viral no siempre es posible en algunas comunidades. Entonces, la manera que hablamos y pensamos de esto es muy importante. José quiere algo más, ideas que quiera incluir, más posibilidades de cómo incorporar justicia del lenguaje en tratamiento. In the field, we know En that it was el around terreno sabemos que en 2014 a 2016 habían
mucha inversión de combinar prevención y tratamiento. Y cuando hablamos de tratamiento, una de las mejores maneras de pensar de esas cosas en conjunto es apoyo entre pares, sea personal multilingües o personas que aprende a platicar con ellos y que sigan animándole a seguir, a volver a sus citas. Y ahora hay tecnologías que están saliendo como sistemas, aplicaciones que nos manden mensajes o para conectarnos con nuestros proveedores. Hay que asegurar que toda esa información no sea solamente multilingüe en términos de lenguajes oficiales, sino que sea también entendible, porque estamos mandando lenguaje igual, pero si yo soy una persona positiva, reconocer mi conteo CD4, necesitaba entender qué significaba todo esto. Y todo esto está en inglés. Así que tener conversaciones de este tipo es muy importante. Gracias, José. Es muy importante. Y también pensar en las capacitaciones donde muchas veces enfocamos en el lenguaje, acceso al lenguaje con personas que están en la recepción o haciendo alcance, pero eso tiene que pasar desde alcance hasta finanza, que los médicos están recibiendo un paciente sigue comunicando con ese paciente, que todos los documentos también siguen afirmando ese paciente. Y ahora tenemos prevención. Y los dos indicadores es cobertura de PrEP y también programa de servicio de jeringas. Sabemos que hay personas llegando que posiblemente han recibido una prueba porque sienten que es importante, asegurando que están conectados con servicios disponibles y esfuerzos de prevención como PrEP. Así que la capacidad de tener esas conversaciones como proveedores, clínicos, personas trabajando en el campo con nuestra comunidad, con personas que están experimentando el golpe más fuerte en cuanto a otras condiciones de salud crónica. Estamos incluyéndoles en conversaciones sobre la prevención y que tenga acceso a esa información. ¿Cuáles son algunas maneras que podamos visualizar los servicios de PrEP y servicios de jeringas disponibles? Aquí creo que unos puntos claves es la accesibilidad y la aceptabilidad de los servicios, de poder comunicar y tener un plan de traducir todos los documentos usando una guía de estilo para consistencia y no usar lenguaje que crea estigma para comunicar no solo sobre VIH, sino la prevención. Y si estamos haciendo un programa simultáneo de PrEP en nuestro estado, que el inglés y el español, que son los lenguajes que han escogido, deben lanzarse simultáneamente. Debemos recibir la misma información en el mismo momento. Y cuando estamos haciendo alcance, hay que contratar a personas con experiencia con justicia y lenguaje, reclutar personal multilingüe y enfatizar el lenguaje de que poner primero la persona. Y finalmente, esto es algo que responder rápidamente es importante. En particular en Texas, vimos en 2017 que Texas tenía un crecimiento rápido en la incidencia de VIH en San Antonio. Y con esa información, las personas en el terreno trataron de responder lo más rápido posible. Sin embargo,
mucha preocupación existía en cuanto al lenguaje cuando se trataba de la respuesta y los vecindarios donde vivían las personas, la información demográfica fue revelada. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que importante en nuestras respuestas tenemos que usar nuestros valores porque hemos invertido mucho en formar esa base de confianza y no lo queremos comprimir usando lenguaje que con estigma a las personas o usando lenguaje particularmente en los medios, porque eso contribuye a la falta de confianza y personas que no sienten tan cómodas en compartir su comportamiento sexual o sus necesidades. Entonces, quería realzar esto. José, ¿algo más que quiera compartir en cuanto a preparación o implementación cuando respondemos? Quería decir que estamos casi a tiempo, pero quiero compartir que la razón que estamos realzando estos indicadores, creo que Judy señaló esto, son los indicadores que están en operación para la evaluación de poner fin a la epidemia. Puse en el chat una pantalla que es AHEAD. Es lo que vamos a estar documentando el progreso. Ahí está el enlace. Es ahead.bih.gov y vi un mensaje maravilloso de Eduardo de tener mensajes para audiencias heterosexuales también y latinx, pensando como parte de justicia del lenguaje para eliminar el estigma de otras comunidades. Y me gusta esa respuesta también. Tal vez pasamos al llamado de acción. Brevemente quiero compartir que aquí son los principios de justicia del lenguaje, que parte de lo que José compartió y el video con Gloria demuestra la profundidad del lenguaje con nuestras familias y comunidades y el poder que tiene el lenguaje en darnos voz, autonomía y dignidad, y también una visión de justicia del lenguaje, de crear espacios multilingües, instituciones y sociedades donde ningún lenguaje domina y personas pueden sentirse cómodas en expresarse, en recibir el tratamiento que necesitan en un lenguaje que habla con ellos directamente. En resumen, queremos invitarles a considerar en cuanto a justicia del lenguaje y para poder implementarlo más en nuestro trabajo a diario y poner fin a la epidemia es desmantelar la marginación de acento y dialecto. Especialmente nosotros en el sur tenemos un acento del sur que me fascina, pero en otras partes podemos ver que es un estigma y asociado con diferentes clases sociales y raciales. Y tenemos que pensar de los principios de Denver y MIPA, que no hay nada de nosotros sin nosotros. Hablamos de personas con lenguaje que ponen a la persona primero porque se trata de autodeterminación, usando lingüística sin género, y usando introducción y traducción apropiado. Y eso quiere decir que tenemos que invertir en este trabajo. Y eso puede significar inversión de dinero, asegurando que haya interpretación disponible, que estamos creando espacios multilingües y ofreciendo esa educación y también en la atención de salud, atención médica. Es todo lo que tengo y quiero mencionar a Tilde. Son una
cooperativa de justicia basado en Carolina del Norte. Elizabeth viene a nosotros a través de esta cooperativa y Tilde ha sido colaborador con nosotros, mejorando nuestra capacidad como agencia en crear algunos de esos materiales y ayudarnos a pensar qué significa justicia del lenguaje en nuestro trabajo en el movimiento de VIH. Su información está ahí también, el nuestro. Gracias a todos por unirse con nosotros. Thank you. Gracias. Y una sesión más de mejorar acceso a la atención médica para LGBTQ en 30 minutos. Nos vemos más tarde. Bye.